Hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar de los objetivos más económicos que tenemos en la línea Sony para cámaras de sensor completo como la Full Frame o toda la línea A7 de Sony y como no la ZV-E1. Así que arranquemos. Voy a arrancar con el Viltrox 20mm 2.8, perdón, que no lo tengo por aquí. Pero es uno de los objetivos más económicos que tenemos en este sector, en esta línea, por $150. No hay otro que he podido investigar nuevo. 20 milímetros el Viltrox 2.8 pues no lo hay. Con AF, recordemos esto, que toda esta línea de objetivos que voy a contar a continuación son AF, es decir, autoenfoque. ¿Okay? Entonces el Viltrox arranca ahí con el $150. Angular, y que si tienes las nuevas cámaras de Sony pues tenemos el Zoom Rocker, y ese 20 pues también nos podría ayudar hasta un 30 milímetros más o menos, porque hace un Clear Image Zoom y a través del Zoom Rocker, etcétera, etcétera, nos entrega un perfecto imagen. Entonces arrancamos con el Viltrox de 20 milímetros f2.8, ¿no? Luego tenemos el tan criticado 50 milímetros de Sony. Este está por $200 nuevo completamente, y ese del tan criticado pues porque algunos dicen que es lento al enfocar, que es ruidoso, que no vale la pena. Por ahí en el último video yo nombro que el Yongnuo, el 50 milímetros Yongnuo, me parece que es mucho mejor que la calidad y el enfoque, y se alarmaron, dice que ya ahí se pierde la credibilidad. Es interesante cuando la gente no prueba, sino que se basa solo su opinión en reviews. Así que para ellos, cuando pude comparar los dos, pues básicamente sí que el Yongnuo daba mejores prestaciones que este. Pero bueno, estamos en un video de los objetivos más económicos, y por $200 o por 199 en las nuevas cámaras de Sony funcionan espectacular. En esta Sony A7R, por ejemplo, que tiene ya más de 10 años, pues obviamente no va a funcionar tan bien y va a ser ruidoso y va a estar así, porque esta tiene un motor de enfoque de contraste. Sin embargo, si lo ponemos en una A7C2, esta que está aquí, pues funciona de maravilla y casi que no hace tanto hunting. Sí que es ruidoso, pero funciona mucho mejor que una 7R. Entonces, si cambias o si tu cámara es de una tecnología mayor, como la A7 III, como la A7 IV, esta es una buena opción para empezar los retratos, el 50 milímetros FE. Otro de los que me gustan mucho es el Samyang 24 milímetros o Rokinon 24 milímetros f2.8. Nuevos de paquete están en $190, igual que el 50. Pero es 2.8 y el 50 es 1.8. Entonces ahí viene la diferencia que ya pues queda en ti, ¿no? Sin embargo, la calidad que tiene este es muy buena. Tiene un poquito de viñeteado, pero se corrige en Lightroom. Es muy livianito, es muy llevadero. Entonces con una 7C2 o con una 7R es un conjunto muy interesante para poderlo llevar. De esta misma línea, y ya te digo, el precio es de $200 nuevo, pero tú lo puedes encontrar por, así quedaría, miren, por 120 ya usado. Por ahí hay bastantes ofertas de este objetivo, ¿no? 120, 116. Este yo lo pude comprar por $110. Así que ahí está. De esta misma línea tengo el 35 milímetros f2.8 de Samyang. También es muy nítido, muy efectivo, muy bueno en esta línea, y también está por $200. ¿Cuál es el problema de Samyang, por ejemplo, que yo le veo? Que constantemente están haciendo actualizaciones de firmware. Este 24 milímetros ya va por la versión 5.0 de la actualización de firmware, y no tienen un puerto USB-C como para poderlo uno mismo descargar y pasarlo. No lo tiene. Tienes que tener una basecita y conectar los objetivos a esa basecita, que sí son compatibles con todo, pero es un gasto adicional. Algunas tiendas fotográficas hacen un combo, te venden un 24 milímetros con la base y te puedes ahorrar un buen dinero, pero aún así son $50 adicionales en esos combos y $100 si la compras aparte. Entonces ese es el único problema que yo le veo a esta marca. Sin embargo, esta marca se compite mucho con la Tamron.
La Tamron, por ejemplo, tiene el 20, 24 y 35 milímetros también por un precio aproximado de $200 cada uno. F2.8 todos y son muy buenos. Tienen incluso esa distancia corta de enfoque, ¿ok? Y entonces algunos dicen es que es macro, ¿no? Pero bueno, eso es porque tienen una distancia mínima de enfoque. Este es el 35 milímetros. Yo tenía el 20, el 24, pero los tuve que vender obviamente por cuestiones financieras. Y a diferencia de los Samyang, yo creo que el Tamron tiene un poquito más de definición, ¿ok? Es decir, es más nítido, me parece a mí, el Tamron que la línea Samyang, pero muy poquito. Ahora, aquí los voy a comparar en cuestión de tamaños y en cuestión de la parte de peso estarían saliendo en pantalla porque obviamente no me lo sé. Pero miren, este es el Samyang y este es el Tamron, ¿ok? Entonces miren la diferencia que hay entre uno y otro. Casi que, a ver, saquémosle el parasol al Tamron, hay que ser un poco ya más objetivos. Y también saquémosle el parasol al Samyang, que en realidad es una arandela. Entonces, sacándole el parasol al uno y sacándole el parasol al otro, pues quedan así. ¿Ok? Aún así está pues más chiquito va el Samyang que el Tamron, ¿sí ven? Es más chiquito. Entonces ahí a los que nos gustan los objetivos chiquitos pues sin duda alguna el Samyang va a ganar y preferimos pues ese poquito de pérdida de calidad, pues no hay ningún problema. Sin embargo, si tú eres de los que quieren mucha calidad, el Tamron funciona bien y tienen la línea 20, 24 y 35 milímetros, como te dije, casi todos en $200. El 20 es un poquito más caro, que creo que está por $220, pero ya te dije que hay un Viltrox 2.8 también que funciona bien y que básicamente es la misma calidad. La única diferencia entre el Viltrox y el Tamron es la distancia mínima de enfoque. El resto en calidad, en portabilidad, en peso, no le veo mucha diferencia. Bien, entonces tenemos toda esa línea, ¿no? Tanto de Tamron y de Sony. Esos son los objetivos que puedes encontrar incluso por menos de $300. Todos estos objetivos, así que muy bueno. El único pues el 50 milímetros. Ahora, si queremos un todo en uno, digamos en la línea full frame, no estos chiquitos, estos de lente fijos, pues también tendríamos que irnos al Tamron, el 2875, como no, que lo podemos encontrar hasta en 899 a veces. En otras ofertas también podemos encontrarlo bastante económico y es un 2875, es el todo en uno en un F2.8, ¿ok? Entonces ahí tienes esa idea. Ahora, en cuanto ya a el Sigma, tengo un 2875, también $800 me parece que tiene. Y también es económico. El 2475 más sí que se sube como a 1000 y pico, 1100. Ya eso no es económico. Pero esos son los todo en uno. En cuanto a F1.8, ¿qué lentes tenemos en F1.8? Porque todos hemos hablado de 2.8 y si queremos desenfocar el fondo, el 1.8 es específico. Bueno, ya hablamos del 50, pero la línea Viltrox tiene un sinnúmero de objetivos. Tiene el 24 milímetros. El 28 milímetros, que muchos no lo conocen, pero que es muy bueno y que quisiera traerlo al canal para darle una comparativa con el 2.0 de Sony, el 28 milímetros 2.0 de Sony, que también podría caer en esta lista. Lo que sucede es que el 28 milímetros f2.0 vale $400 en tienda Sony. De segunda mano sí que lo puedes encontrar por 180, 200 si comienzas a buscar, entonces ahí caería aquí. Pero también es de segunda mano y la nitidez que tiene ese objetivo no es tan buena. Como dicen algunos, tiene un buen carácter. Es una buena personalidad en todo caso, ¿no? Es decir, un color, algo ahí distinto tiene el 28 milímetros f2.0. Y bueno, siguiendo con filtros, que me interrumpí ahí, tiene el 24, el 28, tiene un 35, tiene un 50. Todos esos por $349, $350, dependiendo de la oferta, por ahí va a bajar. Pero el único problema que le veo a los Viltrox es que tienen un poco de viñeteado. Fácilmente que se quitan en Lightroom, pero ya en video es un poco más complejo el tema. A menos que te guste ese efecto, pues los Viltrox va a ir muy bien en cuanto a nitidez, en cuanto
a portabilidad, en cuanto a precio, ¿no? Todos están por, como te digo, de 340, no pasan ninguno de esos de ahí. El 24, 28, 35 y 50, 1.8. También tiene un 85, pero se va del presupuesto. De ahí tenemos la línea Yongnuo. Yongnuo tiene un 35 f2.0, que a mí cuando lo probé me gustó muchísimo ese Yongnuo, pero es un 2.0 y está por $340, me parece también. Y también tiene un 50 milímetros f1.8, que ese es el de la polémica del video anterior, que yo digo que es un poco mejor que este FE. Ok, entonces también está por $340 ese Yongnuo, y también te da mucha calidad. Ahora, hay otro parque de lentes, sí, hay el 135, hay un 105 de Sigma, hay 45 de Samyang también, ¿ve? Me había olvidado el 45 de Samyang, que, bueno, este lo encuentras por $400, 350, y hay un 75 de Samyang también, que digo es algo raro porque nadie más se le ocurrió, que también está por ese precio, ¿no? Usados también lo puedes encontrar por $300, creo, máximo. Y la nitidez es muy buena, ¿no? La nitidez es buena. Lo que por ahí a mí no me gusta mucho es como que ese efecto viñeteado, pero que a la larga es muy fácil de corregir. Lo único, como te digo, a Samyang Rokinon, el único problema que yo le veo es la base, que tienes que comprarla sí o sí para poder actualizar el firmware. Ok, entonces esa es la línea en cuanto a terceras marcas de Sony, que tiene mucho pues que recorrer. En cuanto a la marca nativa, a la propia Sony, ¿cuáles son los objetivos que son buenos, pero que no son tan económicos? Por ejemplo, el 35 mm 1.8 es un objetivo muy nítido, muy apreciado, que se da mucho con el Samyang. El Samyang también tiene un 35 1.8 y que es 3 veces menos, me parece que cuesta, que el Sony, y funciona bastante bien. Ahí habría que hacerle una comparativa de esos 35 que van de la mano. Me parece que a mí entre el Samyang y Yongnuo se parecen mucho al resultado del Sony, pero el Sony en cambio tiene la famosa compensación al respiro en cuanto a video, que funciona muy bien y que los otros dos no tienen. Así que también tiene un pequeño de aberraciones cromáticas el Sony, el Samyang no lo tiene, y ahí se van dando, ¿no? Es otro Sony que fijo, que a mí me gusta mucho, es el 85 milímetros. El 85 milímetros de Sony está por $600, me parece, y es un objetivo, para mí está dentro del segundo objetivo que me gusta, preferido para mí, ¿no? Entonces ahí te lo dejo. Del Samyang me había olvidado también en cuanto a gran angular, que tiene un 14 y un 18. El 14 se va del presupuesto que tenemos aquí, que es $300, y el 18 por ahí los ronda, tienes que buscarlo, pero tenemos un 18 milímetros también en Samyang para que lo puedas encontrar. Si es que te gustan los paisajes, si es que te gusta las tomas gran angulares, pues el Samyang sin duda alguna te puede resolver la boleta. Muy bien, entonces espero te haya gustado, espero te haya servido, y nos vemos en el próximo con todos estos objetivos baratos de full frame. Nos vemos en el siguiente, chao.